Santiago. Yo, si os parece, sí, como quieras. Sí, haré una pequeña exposición más visual y gráfica. Voy a poner el crono porque si no se nos va a comer el tiempo. No, si no, ya me encargo yo. Sí, bueno, te lo agradezco. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, FEIN, Amadei y demás organizadores y a esta casa por acogernos en este congreso. Bueno, antes de iniciar mi exposición, yo tengo la necesidad, en nombre del equipo de SEAC, de mostrar públicamente la solidaridad y el cariño con los afectados por los acontecimientos catastróficos de Valencia. Creo que se debe poner siempre de relieve y no olvidarlos porque nos pasen ahora un par o tres de semanas y manifestar la condolencia a toda la familia, que sé seguro que la hacéis extensiva. Y hablando de desastres, y con el escenario que nos ha comentado el compañero, la inseguridad jurídica está asentada en el mercado inmobiliario. Los mejores conocedores de esto sois vosotros, porque estáis viendo en el día a día qué situación se ha producido como consecuencia de una regulación muy extensa, poco pensada, a criterio personal poco pensada, más, como decía mi compañero, nuestro compañero, muy al hilo de decisiones y de pactos políticos. No en vano esa entrada en vigor el 26 de mayo de 2023 se hace justo antes de las elecciones porque se tenía que cumplir con unos pactos de gobierno y se acababa la legislatura y por eso sacaron esa modificación de la ley que se llama por el derecho a la vivienda, pero que la consecuencia que ha tenido es toda la contraria. Ha orillado, ha dejado más al margen, si cabe, a las personas más desfavorecidas, porque son los que más dificultades tienen en acceder a la vivienda, y ante una situación en la que la oferta se ha contraído y la demanda ha crecido, no se acaban de casar precios. Al no casarse precios, van al alza. Y esto es lo que está ocurriendo en el mercado de los arrendamientos urbanos de vivienda. Entonces, bueno, todo este caos en Cataluña todavía lo vivimos con mayor pavor. Esta oferta decreciente y esta demanda creciente no casa precios. Allí, además, tenemos una limitación de precios de los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado, que hay dos clasificaciones recientemente, pese a que la mayoría de personas se cree que solamente hay una, que son 140 municipios. 140 municipios en extensión, si cogéis un mapa de Cataluña, prácticamente es la totalidad, o al menos es donde se concentra el 80% de la población en Cataluña. La ocupación ilegal aquí en Madrid sé que también es un problema. No como en Cataluña. En Cataluña la ocupación ilegal es uno de los mayores problemas que hay en el mercado de la propiedad, en el mercado inmobiliario. Y luego coincide también en Cataluña la falta de medios judiciales, que si bien mi compañero ha comentado que aquí en Madrid se nota, en Cataluña pues todavía se nota más, porque son unos partidos judiciales, es un destino judicial al que los jueces no les gusta ir, salvo que sean de aquel territorio. Esto es una realidad, no es una opinión personal, es una realidad y además me la han manifestado personalmente innumerables jueces. Además de esto, hay que añadir ese desequilibrio que se produce entre los derechos de los arrendatarios y de los arrendadores, en pro de los arrendatarios, que en realidad esa función tuitiva del legislativo pues tiene que ser protectora de la parte, quizá la parte más débil, pero esto ha llegado a un extremo con la nueva aprobación de la Ley 12 de 2023 por el derecho a la vivienda, que ha retorcido de tal manera estos derechos que complican y retraen al propietario a la hora de poner su vivienda en alquiler. Esto ya lo estáis viendo vosotros cuando muchos propietarios os dicen mejor véndela. Mejor, bueno, es que para alquilarla mejor véndela. Con lo cual, a la que un inquilino se va, causa baja el contrato, normalmente no hay un alta de arrendamiento residencial permanente, sino o se ha derivado hacia el uso distinto de la vivienda, temporal, turístico o habitacional, o nos encontramos que pasan a la venta. Esto, además, coincidiendo con un contexto de tipos de interés relativamente bajos,
nunca son bajos, pero bueno, relativamente bajos, pues ha provocado que haya más compras que alquileres, que muchas inmobiliarias nos digan es que no consigo que me entre un alquiler. Bueno, esta está siendo la situación. Entonces, ya lo hemos comentado, este desequilibrio, esta falta de medios en el sistema judicial y la limitación de precios de rentas en las zonas de mercado residencial tensionado. Aquí todavía os puede parecer algo un poquito como que está muy lejos, pero acordaros que, me sabe mal decirlo, pero aquello que pasa en Cataluña, que parte del gobierno de aquí, del gobierno estatal, depende de los acuerdos de gobierno, pues lo que pasa en el sector inmobiliario en Cataluña acaba trasladándose al resto del país. Esta es la situación y, lamentablemente, esto es el escenario que nos encontramos. Nos encontramos que la vivienda está asentada en una especie de gallina sin cabeza que corre despavorida al alcance de uno que no se le ve, porque he preferido que no se le viese, que intenta cazarla. El que no se le ve, podéis imaginaros cualquiera, el que vosotros consideréis que está al acecho de esa vivienda. Entonces, de esa vivienda, no de ese control de la vivienda. La verdad es que me he pensado mucho si traer esta imagen o no traerla. Es muy gráfica, sí. Bueno, es tan gráfica que me la ha creado la inteligencia artificial. Le he ido dando los parámetros y al final me ha salido esto, con lo cual, artificial es seguro, pero inteligente no nos cabe duda. Eso está claro. Bueno, entonces este es el escenario que conocéis. Es un escenario lamentable y, bueno, gracias al propio mercado, pues acaba, aunque se le quiera poner cotas, acaba regulándose. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, la ponencia que aquí nos trae hoy, esta reunión, es alquiler distinto, uso distinto del de vivienda. Porque en realidad lo hemos enmarcado en temporada habitacional y turístico, pero eso es lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo describe como uso distinto del de vivienda. Bueno. Esta situación, en realidad, nosotros no la podemos cambiar. Nos gustaría, pero no la podemos cambiar. Dependemos del legislador. El legislador, y no vamos a hablar de política, pero el legislador ha ido cambiando, se van sucediendo, van cambiando las personas que se sientan en el arco parlamentario, van cambiando los gobiernos, pero el problema sigue. Sigue o se agrava. En Cataluña han ido cambiando, han pasado por todos los colores, pero cada día hay más ocupación. Con lo cual, has de pensar una cosa, o no lo quieren arreglar, o no lo quieren arreglar, o no lo quieren arreglar, ¿vale? Porque todo tiene solución. Ha habido países en Centroamérica que tenían grandes problemas, grandísimos problemas de seguridad. Se han tomado medidas, el pueblo lo ha apoyado y al final se ha acabado con problemas de seguridad. Pues aquí el tema de la ocupación existe porque interesa que exista. Bueno, como me dice, me insiste siempre el CEO de SEAC, Pedro Bretón, me dice: Santiago, nosotros esto no lo podemos cambiar. Nos gustaría cambiarlo, pero no lo podemos cambiar. Entonces, ya que no lo podemos cambiar, dotemos a aquellos que están sufriendo esta situación en el mercado, que sois vosotros, los agentes de la propiedad inmobiliaria, dotémoslos de tips, de consejos, ahora se llaman tips, consejos, para que les sea más fácil, y que puedan desarrollarse de mejor forma. En realidad es formación y truquillos, truquillos para no incurrir en errores. Aparte de, evidentemente, como me insiste siempre Pedro Bretón de SEAC, me dice: Santiago, la función que hace SEAC en realidad la tendría que hacer la Administración Pública, que es, SEAC tiene una función de responsabilidad social corporativa, porque claro, está facilitando el acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos que precisan una vivienda, pero claro, con esta nueva normativa, con la 1223, por el derecho a la vivienda, quedan orillados. Han sido los más desfavorecidos. Los más desfavorecidos son los que tienen las rentas más bajas. Bueno, pues claro, cuando van a vuestro despacho inmobiliario y aportan aquellas garantías y tenéis otros, claro, el propietario al final, ¿a quiénes escoge? Escoge al que tiene más seguridad. Y al final, un contrato que está garantizado es un contrato que tienes la seguridad de que vas a cobrar. Bueno, dicho esto,
Tipos de contrato de arrendamiento urbano, diferencias y consejos prácticos. Yo no vengo aquí a hablaros de mi libro, yo vengo aquí a intentar que cuando salgáis por la puerta os quede una serie de ideas y consejos que van a ser prácticos para vuestra actividad. El resto está en el BOE. El resto está en el BOE o en fantásticas revistas como la de Alberto Torres, la mejor revista de derecho inmobiliario que hay actualmente en España y de la cual yo me he formado. Llevo 25 años formándome también con su revista. Bueno, pues aquí hay contratos de arrendamiento para uso de vivienda y luego tenemos los de uso distinto del de vivienda. Ya el artículo 3 lo establece. Aquí es todo aquel, se considera arrendamiento uso distinto de vivienda, el que recae sobre una edificación que tenga como destino primordial uso distinto al del artículo anterior, que es el de la vivienda. O sea, todo inmueble arrendable que no sea una vivienda pasa a quedar bajo el amparo del artículo 3 en el párrafo primero y segundo de la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 94. ¿Qué se considera por alquiler temporal? Pues se considera aquel que es arrendado para uso distinto al de vivienda por una temporada. Entonces, ¿qué ocurre? Está muy asentado en el sector inmobiliario que contrato de temporada es por 11 meses. Sí, claro, por 11 meses. ¿Pero dónde lo dice? No lo pone en ninguna ley actual y vigente, no establece que el contrato de arrendamiento de temporada deba ser por un periodo de 11 meses. Puede ser por un mes, puede ser por 2, puede ser por 2 años o por 3. Depende de la necesidad. Y es aquí donde radica la gran diferencia entre el contrato de arrendamiento por temporada y el uso de vivienda habitual. El contrato de arrendamiento por temporada tiene que tener como característica esencial, que tiene que tener una causa, una justificación cierta, precisa, comprobable, acreditable de a qué se dedica. O sea, cuál es el motivo. Y la motivación es que esa vivienda se va a dedicar a el uso de aquel joven estudiante que se desplaza de Madrid a Salamanca y no puede ir y venir cada día porque no hay manera de ir y venir rápidamente en tren, entonces se quedan a dormir en Salamanca. Pongo el ejemplo, el 80% de arrendamientos de, como dice aquí, de espacios cerrados habitables, se dedican a arrendamiento de temporada, uso de arrendamiento para estudiantes. Bien. Otra circunstancia, pues por ejemplo en Barcelona hay gente que va a hacer tratamientos oncológicos y necesitan la familia desplazarse allí. ¿Cuál es la vivienda de esa familia? Pues la vivienda de esa familia es Alicante, pero van a Barcelona a hacer un tratamiento y la familia prefiere vivir en una vivienda alquilada por temporada que no irse a un hotel, por una cuestión lógica de economía, ¿no? Otro ejemplo podría ser aquella familia que de repente está en un tránsito de una vivienda a otra justificadamente porque se la ha vendido, les hay una oportunidad de venta, la ha vendido y están esperando que le entreguen una vivienda de obra nueva y tienen una necesidad puntual y temporal, viene marcado por la temporalidad, de irse a una vivienda de forma temporal. Bien, pero claro, fijaros que estos 3 ejemplos que he puesto prácticos, que podríamos poner muchos otros, son acreditables. Por ejemplo, el estudiante, si es estudiante, tiene una matrícula del centro docente. Bien, pues esa matrícula del centro docente se fotocopia y se incorpora al contrato de arrendamiento. Esto es fundamental que lo hagáis porque si no, os podréis encontrar un día con un susto que el propietario se haya pensado que lo habéis alquilado por contrato de arrendamiento de temporada, por un tiempo concreto, y resulta que luego el arrendatario deviene listillo y dice, no, a mí me has impuesto un contrato por temporada, pero yo en realidad, fíjate, me he empadronado aquí, yo no estudio en ningún sitio, te dije eso, pero finalmente no me matriculé y bueno, yo aquí tengo un contrato y encima el arrendador es persona jurídica, ¿no? Sí, pues eso, 7 años, no me voy el mes que viene. Bueno, entonces esta circunstancia la tenéis siempre que documentar de alguna manera, ¿eh? O sea, cuando una persona va a firmar un contrato de arrendamiento, firma una serie de documentos que son los que justifican su estancia temporal y lo incorporáis al final del contrato y se firma. Esto es fundamental como consejo práctico para evitar problemas.
Bueno, aquí ya lo hemos explicado esto, las personas que se desplazan por formación, motivos laborales o porque está realizando una obra en su vivienda. Y acordaros que no vale que hagamos esto, pero en realidad, o sea, pongamos este título al contrato, pero en realidad sea otra cosa, porque si no estaríamos ante un fraude de ley y esto viene totalmente prohibido por el Código Civil. ¿Cuánto dura un contrato de arrendamiento de temporada? Se rige por la voluntad de las partes. Las partes deben establecer cuál es el periodo. Lo hemos dicho, 1 mes, 2 meses, 3 años. No hay una determinación concreta. Aquello de los 11 meses es un mito. Es como el mito de lleva 24 horas ocupando la vivienda. Ya la he ocupado porque, fíjate, tengo un recibo del Telepizza y tengo un yogur abierto en la nevera y yo tengo el termómetro puesto encima, sí, y la cama cuando viene la policía les digo así. No. Eso no es una ocupación, y no es una ocupación tampoco porque lleve 24 horas dentro de la vivienda. No existe en ningún sitio escrito. Segundo, por lo dispuesto, se rige primero la voluntad de las partes, luego lo dispuesto en el título segundo de la Ley de Arrendamientos Urbanos y supletoriamente, en lo que no se haya fijado y no establezca la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Código Civil. ¿Puede el inquilino resolver el contrato anticipadamente? El contrato lo puede resolver anticipadamente si se ha pactado realmente. Si no, como estamos ante un uso distinto, podría esto acabar en una indemnización por daños y perjuicios porque los contratos se firman para cumplirse. Hay un principio en el derecho español que es el de la conservación del contrato y, por tanto, se le podría exigir que cumpliese. Es un poco raro que esto llegue a ocurrir, pero se podría exigir, y más habiendo tanta demanda de viviendas, ¿para qué le vas a exigir? ¿Y el arrendador puede resolver el contrato? Hombre, lo puede resolver una vez finalice el contrato y salvo que incumpla alguna de las condiciones del contrato. ¿Se debe entregar fianza? Otro error que se comete habitualmente por parte de los profesionales. Claro que se debe entregar fianza. Hay muchos operadores jurídicos que os dirán es que como es una vivienda es un mes. Mentira. Esto es un uso distinto del de vivienda y el artículo 36 de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es clarísimo. Son 2 meses de fianza. Aunque el uso sea vivienda, son 2 meses. La ley es muy clara en esto. Consejos. Bueno, esta es la parte que tiene más sustancia para vuestra práctica habitual, del día a día. Atención a los contratos, porque estamos ya en los 5 años de los contratos suscritos en el 2019. Ojo, si no queréis prorrogar esos contratos, y yo ya sé que estaréis pensando en no prorrogarlos porque a los precios que se está pagando hoy en día la vivienda, pues querréis no prorrogarlo o al menos suscribir un contrato nuevo con una renta nueva. Entonces, acordaros, esos contratos están sometidos a la prórroga forzosa de año a año hasta los 5 años, pero llegados los 5 años, dice la ley, llegados los 5 años, si ninguna de las partes ha dicho nada, se prorrogará automáticamente por prórrogas de 1 año. Bien, no os olvidéis que no son de 1 año, que son obligatoriamente de 3, o sea, 5 más 3. Y daros cuenta que el redactado del legislador, el redactado de la ley, dice si con 4 meses antes no se ha comunicado. Muy bien, no lo hagáis a los 4 meses, porque es que vosotros, con todo vuestro corazón y vuestra alma para hacerlo en beneficio del propietario, le vais a enviar un burofax. Pero es que el burofax... Se nos acaba no el tiempo, sino la mesa. Vale, vale. Bueno, pues eso, acordaros, los burofax 6 meses antes, no sea que se quede en la oficina de correos y luego digan que ya han pasado 3 meses. Los contratos, fotografías en el contrato antes de firmarlo y después cuando se resuelve. Fotografías también a los contadores de suministros siempre, ¿vale? Avalistas en los contratos. Siempre ponerle el domicilio de los avalistas muy claramente para que vuestro abogado sepa que tiene que enviar un burofax por cada uno de los arrendatarios, no vale uno con el nombre de los dos, no es válido, y a domicilios diferentes. El avalista hay que notificarle a domicilios diferentes. El contrato de temporada, ya lo he dicho, causa de temporalidad, documentarlo, el plazo, el que sea necesario, no prórroga tácita, mejor nuevo plazo y un nuevo contrato, esto es nuestra recomendación, y en el contrato de habitación,
siempre planos y fotografías que identifiquen la habitación concreta para que no lleve a confusión, que no te cambien el número de la puerta, normas de conducta y uso de elementos comunes, horarios, etcétera. Esto es lo fundamental. Tengo para más consejos que os los puedo dar en otro momento. No, pero lo que sí que te pedimos es si puedes que nos pase la presentación y se la pasamos a... Vale, pues sí, contar con ello, ¿eh? Muy bien, gracias.